Hola a todos, espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a comenzar bien el fin de semana hablando un poco sobre el equipo de Francia. Anoche, los azules vencieron a Gibraltar por 3-0 sin necesidad de esforzar su talento. Fue un partido insípido para muchos medios de comunicación, y eso se refleja en las calificaciones, aunque para el Figaro Sport, Mbappé fue decisivo, Giroud fue valioso y Griezmann discreto. Lo esencial es que los hombres de Didier Deschamps lograron su tercera victoria en 3 partidos antes del partido contra Grecia el lunes, en el Stade de France. Además, los griegos consiguieron una importante victoria en casa contra la República de Irlanda por 2-1. Los jugadores de Gustavo Payet tienen 3 puntos de ventaja sobre los franceses en este momento. El otro gran destacado de la noche es la victoria de Inglaterra por 4-0 sobre Malta. Al igual que los medios de comunicación franceses resaltan el éxito de los azules, los medios británicos tampoco se emocionan con el buen resultado de los freelancers, que hicieron una demostración de fuerza que llamó la atención de muchos medios de comunicación en nuestro país esta mañana. La noticia divulgada por el equipo esta noche es que Nagelsmann no será el futuro entrenador del PSG. El alemán era considerado la prioridad y el favorito para suceder a Christophe Galtier. Esta decisión habría sido tomada de común acuerdo por ambas partes en las últimas horas. El entrenador no habría sido convencido por el proyecto parisino. Ahora, el club de la capital está buscando convencer a un segundo entrenador, cuyo nombre aún no ha sido revelado. En este sentido, Louis Cédric Thiago Motta aparece hoy como uno de los 2 candidatos más probables para entrenar a los rojos y azules la próxima temporada. Las posibilidades de Xabi Alonso y Marcelo Gallardo, pretendidos por el Olympique de Marsella, también continúan en el aire. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain está incierto y podría perder a Mbappé en breve, aunque el medio de comunicación español Relevo afirma que el Real Madrid prefiere ficharlo gratis la próxima temporada. Florentino Pérez ya habría decidido el valor de la compensación por transferencia que se otorgará a los franceses en caso de que no renueve con el PSG. Mbappé recibirá 100 millones de euros en bonos de firma, una cantidad considerable para un jugador sin contrato. Así, el club ahorraría y buscaría un jugador de bajo costo para reemplazar a Benzema este verano. Los directivos madrileños habrían decidido fichar a Firmino, quien está libre para unirse al club de su elección a fin de mes. Es uno de los pocos goleadores del mercado que agrada unánimemente al Consejo de Administración del Real Madrid. En el Barcelona, Ousmane Dembélé está volviendo a ser noticia en España. El jugador francés del Barça concedió una entrevista exclusiva al periódico Madrid y decidió aclarar las cosas sobre su futuro. Mientras el club desea extender su contrato, recordamos que si es transferido por 50 millones de euros o más antes del 31 de julio, Ousmane Dembélé y su agente recibirán la mitad del valor de la transferencia, como estipula el contrato. Esta cláusula se activó el 1 de junio, y el club interesado tiene 1 mes y medio para ejercerla. Fue claro, las cosas van muy bien. El Barcelona quiere que renueve hasta 2027. Estoy feliz en el equipo, en casa, en Barcelona. Veremos qué sucederá a continuación. Próximamente podría ser acompañado por Víctor Roquet, según se puede leer en este informe. El presidente del Atlético Paranaense está actualmente en Barcelona para discutir una posible transferencia del joven talento brasileño. Y en las páginas del Mundo Deportivo, nos enteramos de que Xavi está presionando a su directiva para la transferencia de Zubimendi, a quien considera un buen sustituto para Busquets, especialmente en caso de que las negociaciones con Kimmich no funcionen. En los periódicos italianos, el Corriere dello Sport abre su edición de hoy con el mercado de fichajes del Inter e informa que el Chelsea ha propuesto un intercambio de jugadores. Más específicamente, los Blues ofrecieron a los directivos del Inter la posibilidad de adquirir a Lukaku por 70 millones de euros y a Nicolo Barella. Esta oferta dejó atónito al club italiano, y los nerazzurri prefirieron no responder a la propuesta por el momento, ya que están convencidos de que pueden extender el contrato del goleador belga por 1 año más. Además, según la Gazzetta dello Sport, el subcampeón europeo está a punto de realizar un doble fichaje en el mercado de transferencias. Valerio Fratesi y Yannick Bicek podrían unirse a Lombardía en las próximas horas. La venta de Gosens en la Bundesliga será decisiva. Volviendo a los Gunners, después de rechazar una oferta de 46 millones de euros del Manchester United por Leno, el Chelsea también rechazó una primera oferta del Arsenal por el portero. Según el Telegraph, solo un cheque cercano a los 80 millones de euros podría convencer a los Blues de dejarlo ir.
Por último, se informó ayer que Kyle Walker está muy cerca del Bayern de Múnich, y el Manchester City ya habría encontrado un jugador para reforzar su defensa. Se trata del joven Jules Koundé. El City estaría dispuesto a pagar más de 85 millones de euros por él, lo que no impide que el campeón europeo intensifique las negociaciones con el jugador, según informa The Sun. Eso es todo por este sábado. Nos vemos mañana para una nueva revisión de prensa. Gracias por su fidelidad. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana, esto nos ayuda a traer más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.